Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Vimos en la lección anterior las persecuciones que sufrieron los miembros de la Iglesia en Colesville, Nueva York, en junio de 1830. Esas persecuciones habían impedido que Sally Knight y Emma Smith, entre otros miembros de la Iglesia, recibieran su confirmación después del bautismo. Y aprovechando que Newell y Sally Knight fueron a Pensilvania en agosto de 1830, para visitar a José Smith y a su esposa Emma, organizaron una reunión en la que participaron de la Santa Cena y llevaron a cabo las confirmaciones pendientes. En aquel mes de agosto de 1830 la Iglesia estaba aún empezando y la ordenanza de la Santa Cena se había puesto en práctica muy pocas veces. En las oraciones sacramentales que hay en el capítulo 5 de Moroni y en el versículo 79 de la sección 20 de Doctrina y Convenios, se bendice el vino en el sacramento de la Santa Cena para recordar a los creyentes la sangre que el Salvador derramó por ellos. Por eso se usó vino para la Santa Cena en la organización de la Iglesia el 6 de abril de 1830. Y por eso también, sobre la reunión que tuvieron con el matrimonio Knight, José escribió lo siguiente: «Salí para buscar algo de vino para la ocasión, pero después de haber recorrido una corta distancia, se me apareció un mensajero celestial». En la sección 27 de Doctrina y Convenios se registra que este mensajero dio a José Smith enseñanzas sobre dos cosas: una, sobre los emblemas de la Santa Cena, y dos, sobre la importancia de ponerse la armadura de Dios. Y es muy interesante averiguar la relación que hay entre ambas cosas. Sobre los emblemas de la Santa Cena, el mensajero le dijo: «No importa lo que comáis y bebáis al tomar el sacramento, si lo hacéis recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros, y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados». Y le dio el mandamiento de no usar vino en el sacramento de la Santa Cena, añadiendo: «a menos que sea recién hecho por vosotros». Entonces José regresó a la casa y, después de preparar vino hecho por ellos mismos, tuvieron una breve reunión en la que participaron de la Santa Cena y confirmaron a Emma Smith y a Sally Knight. Tiempos después, el profeta registró esta experiencia con estas palabras: «El Espíritu del Señor se derramó sobre nosotros, alabamos a Jehová Dios y nos regocijamos en extremo». En la actualidad solo se usa agua para la Santa Cena en la Iglesia, y cuando no hay pan se puede usar algún sustituto apropiado. Por ejemplo, en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la Iglesia en algunas ocasiones usaron trozos de patata o cáscaras de patata en lugar de pan, porque lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino que lo hagamos, como dijo el Señor al instituir esta ordenanza, en memoria de Él. La ordenanza de la Santa Cena, en la que recordamos la expiación de Jesucristo, hace que la reunión sacramental sea la más sagrada e importante de la Iglesia. Es la única reunión del día de reposo en la que todos los miembros de la familia están juntos, y es el momento en el que debemos concentrarnos en la adoración y abstenernos de cualquier conducta que interfiera con ella. La reunión sacramental no es un momento para leer,
no es un momento para cuchicheos ni para usar los teléfonos para mandar o para recibir mensajes. Porque cuando tomamos la Santa Cena, hacemos el convenio de que siempre recordaremos al Salvador, y sería incoherente usar ese momento sagrado para hacer justo lo contrario de lo que estamos prometiendo. Y algo esencial es la preparación y el ejemplo que los padres deben dar a los hijos para que sepan valorar ese tiempo sagrado de meditación y de evaluación de nuestra vida. En un día futuro, la Santa Cena se repartirá en esta tierra cuando el Señor esté presente, acompañado de los justos de todas las épocas. Cuando el Salvador se reunió con sus discípulos en Jerusalén para comer la Pascua, instituyó la ordenanza de la Santa Cena y después de bendecir la copa les dijo: «No beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y en nuestra época dijo el Señor sobre ese momento: «La hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra». Y dio algunos de los nombres de quienes estarán presentes en ese momento: Adán, Abraham, Isaac, Jacob, José, Elías el profeta, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, y Moroni. Y dijo de ellos: «A quienes he encomendado las llaves de mi reino y una dispensación del Evangelio para los últimos días, en la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra». Y nosotros deberíamos comportarnos con la misma reverencia y seriedad en nuestras reuniones sacramentales como lo haríamos si nos invitaran a estar presente en ese gran momento. Y la pregunta sería la siguiente: ¿nos invitarán a nosotros a esa reunión sacramental? En la visita del mensajero celestial a José Smith leemos las siguientes palabras del Señor: «Alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos y tomad sobre vosotros toda mi armadura». Y entonces el Señor prometió que no solo sus siervos de las dispensaciones anteriores estarán presentes en la gran reunión sacramental cuando Él regrese a la tierra, sino que también están invitados o estarán invitados todos aquellos que mi Padre me ha dado de entre el mundo, dijo el Señor. Y esta es la conexión que hay entre el mandamiento de ponernos la armadura de Dios y el de estar preparados para ser dignos de formar parte de aquellos que se reunirán con el Salvador antes de su regreso en gloria a la tierra. Las mismas enseñanzas que el apóstol Pablo dio a los miembros de la Iglesia de Jesucristo en los tiempos del Nuevo Testamento nos ha dado el Señor a los miembros de la Iglesia de Jesucristo en esta época. En ambos casos nos piden que nos pongamos toda la armadura de Dios, para que podamos resistir las tentaciones y perseverar en los convenios que hicimos en el bautismo y que renovamos con los emblemas del sacramento de la Santa Cena. Esa armadura divina debe proteger las partes más vulnerables en la lucha contra el mal: la cabeza con los pensamientos, el corazón con la conducta, los lomos con la virtud y la castidad, y los pies con nuestras metas y objetivos. Debemos tener muy claros cuáles son los objetivos que queremos lograr en nuestra vida, y para lograrlos debemos centrar nuestros pensamientos y nuestras obras en ellos, siendo puros para que el Espíritu nos ilumine. Y la Santa Cena es el momento de evaluar semanalmente nuestra vida, recibir la fuerza necesaria para perseverar y hacer las necesarias correcciones. Al ponernos la armadura, leemos que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad y calzar nuestros pies
con la preparación del Evangelio de paz. La verdad y el Evangelio nos vienen por revelación, y esto establece una conexión de las enseñanzas de la sección 27 con las enseñanzas de la sección 28 de Doctrina y Convenios, porque la sección 28 nos habla de la revelación y de los principios que debemos tener en cuenta al recibir revelaciones. El día en que se organizó la Iglesia, el Señor mandó a sus miembros, refiriéndose a José Smith: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, como si viniera de mi propia boca. Sin embargo, este principio de que en la Iglesia la revelación debería venir por medio del profeta o por medio del presidente de la Iglesia todavía no se había entendido bien. Por ejemplo, en el verano de 1830, Oliver Cowdery recibió al profeta José Smith para informarle que sentía que había un error en uno de los mandamientos que se encuentra en el pasaje que ahora está registrado en el versículo 37 de la sección 20 de Doctrina y Convenios, y le mandó que cambiara algunas palabras de esa revelación. José Smith explicó lo siguiente sobre esta experiencia: le escribí inmediatamente preguntándole qué autoridad creía tener para sentir que tenía el derecho de mandarme cambiar o borrar, agregar o quitar algo de una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso. Pocos días después, cuando le visité a él y a la familia del señor Whitmer, descubrí que la familia Whitmer y Oliver Cowdery eran de la misma opinión, y tuve que emplear gran esfuerzo y perseverancia con todos ellos a fin de conseguir que razonaran con calma sobre el asunto. Logré finalmente que no solo la familia Whitmer, sino también Oliver Cowdery reconociera que estaban equivocados. A principios de septiembre de 1830 ocurrió otro serio desafío para ir en contra del orden del Señor en las revelaciones que él daba a su iglesia. Como resultado de la creciente persecución en Harmony, Pensilvania, José y Emma Smith se mudaron a la casa de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York, y al llegar José se enteró de que Hiram Page decía que estaba recibiendo revelaciones para la iglesia por medio de una piedra. Y había un gran entusiasmo entre los miembros de la familia Whitmer y Oliver Cowdery, que estaban dando todo su apoyo a estas revelaciones. Newell Knight, que había llegado a Fayette para asistir a la segunda conferencia general de la Iglesia, contó lo siguiente: a mi llegada encontré al hermano José con una gran angustia mental sobre Hiram Page, que había provocado una gran disensión entre los hermanos al dar revelaciones sobre el gobierno de la Iglesia y otros asuntos, y que aseguraba haber recibido por medio de una piedra. Tenía muchas hojas de papel llenas de esas revelaciones que fueron la causa de que muchos miembros de la Iglesia se desviaran. Incluso Oliver Cowdery y la familia Whitmer las habían seguido, aunque estaban en contradicción con el Nuevo Testamento y con las revelaciones de estos últimos días. Esa era una oportunidad para que Satanás obrara entre el pequeño rebaño para lograr por ese medio lo que con la persecución no había podido conseguir. José estaba perplejo y no sabía qué hacer ante esta nueva situación. Esa noche compartimos la habitación y la mayor parte del tiempo lo pasamos en oración y súplica. Después de trabajar mucho con esos hermanos, se convencieron de su error y lo confesaron, reconociendo que las revelaciones no venían de Dios y que Satanás había conspirado para derribar su creencia en el verdadero plan de salvación. Como consecuencia de esto, José preguntó al Señor antes de que la conferencia comenzara y recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 28, en la que Dios explícitamente declara su voluntad sobre cómo se debe recibir la revelación. Cuando nos reunimos para la conferencia,
lo primero que se hizo fue considerar el asunto de la piedra de Hiram Page, y después de mucha investigación y análisis, el hermano Page y todos los miembros de la Iglesia presentes renunciaron a la piedra y a las revelaciones recibidas por medio de ella para nuestro gozo y satisfacción. Durante ese tiempo el poder de Dios se manifestó entre nosotros, y fue maravilloso comprobar la sabiduría que demostró José en esa ocasión, y me parece que nadie que lo hubiera visto impartir justicia en tales circunstancias podría dudar de que el Señor estaba con él, porque no actuó con la sabiduría de un hombre, sino con la sabiduría de Dios. La revelación que encontramos en la sección 28 de Doctrina y Convenios nos enseña el orden correcto de la revelación en la Iglesia, y se dio para Oliver Cowdery porque, aunque se le ordenó como el segundo élder de la Iglesia, su responsabilidad no era recibir revelaciones o escribir mandamientos para la Iglesia, ni tampoco era mandar a José Smith, que estaba a la cabeza de ella, porque como dice claramente el Señor en esta revelación, no se nombrará a nadie para recibir mandamientos y revelaciones en esta Iglesia, sino a mi siervo José Smith. Y parece que era muy necesario que Oliver Cowdery recibiera esta amonestación porque, como ocurrió con la traducción de las planchas del Libro de Mormón, que no se conformaba con escribir lo que José tradujera, sino que quería traducir él y que José fuera su escribiente, en el caso de la revelación también quería ser él quien recibiera las revelaciones, pidiendo de vez en cuando a José que cambiara algunas de las revelaciones que había recibido. Y el Señor comparó en esta revelación a José Smith y a Oliver Cowdery con Moisés y a Aarón respectivamente. Y así como Moisés era el portavoz de Dios y Aarón el portavoz de Moisés, así debería ser también con José Smith y Oliver Cowdery. José Smith resumió lo aprendido con las siguientes palabras: está en contra del orden divino que los miembros de la Iglesia o cualquier otra persona reciban instrucciones para aquellos que tienen una autoridad superior a la de ellos. Por tanto, se puede ver lo inadecuado de prestarles oído. Pero si alguien tuviera una visión o la visita de un mensajero celestial, sería solo para su propio beneficio e instrucción, porque los principios fundamentales, el gobierno y la doctrina de la Iglesia están incluidos en las llaves del reino. Y entendiendo este principio podemos evitar el engaño sobre las revelaciones que creamos recibir en el desempeño de nuestros llamamientos y de nuestras responsabilidades en la Iglesia, como pasó con la familia Whitmer, con Oliver Cowdery y con otros en la región de Fayette, Nueva York, al creer en las revelaciones de Hiram Page. Y para corregir definitivamente el error se encargó a Oliver Cowdery que fuera él quien hablara con Hiram Page y le enseñara el principio sobre el orden de la revelación. El profeta José Smith registró que en la conferencia de septiembre de 1830, el hermano Page, así como todos los miembros de la Iglesia que estaban presentes, renunciaron a la mencionada piedra y a todas las cosas relacionadas con el asunto. Y sobre la piedra de revelación que usó Hiram Page a comienzos del siglo XIX debemos saber que en el noroeste del estado de Nueva York muchas personas creían que se podía recibir conocimiento de forma sobrenatural por medio de objetos como una piedra o una vara de adivinación. Hiram Page afirmaba que aparecían palabras en la piedra que él tenía y explicaba que después de dictar las palabras y hacer que se escribieran, la escritura desaparecía de la piedra y otras aparecían en su lugar. Y el Señor negó estas revelaciones diciendo que eran falsas. Algo semejante se dice sobre la piedra del vidente que José Smith usó para traducir una parte del Libro de Mormón. Y por tanto la pregunta que surge es ¿qué diferencia había entre la piedra de Hiram Page y la piedra de José Smith? La verdad es que no conocemos los detalles de la traducción que José Smith hizo de las planchas del Libro de Mormón, usando unas veces el Urim y Tumim y otras la piedra del vidente.
Lo que sí sabemos es que Dios llamó a José Smith para llevar a cabo la obra de la traducción y también la obra de recibir revelación para la Iglesia. Y también sabemos que Hiram Page no tenía autorización divina para recibir revelaciones para la Iglesia y que por tanto Satanás le estaba usando a él y su piedra para confundir a los santos. Dios es quien llama a su profeta y es Él quien le da los medios para comunicarle su voluntad. Y de la misma manera que aprendemos sobre la Santa Cena que no importa lo que comamos o bebamos al tomar el sacramento, siempre que lo hagamos con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, sobre la revelación es lo mismo. No importa la forma en que se reciba la revelación siempre que la recibamos de Dios. El problema, pues, no es la piedra que utilice el hombre, sino la persona que utilice Dios. No es el medio, sino el resultado. Lo que nos interesa es saber a quién autoriza Dios como su portavoz y qué revelaciones acepta como su voluntad. Dios rechazó las revelaciones de Hiram Page y aceptó las de José Smith, y eso debería ser suficiente para nosotros. De todas estas experiencias debemos aprender que la casa de Dios es una casa de orden y que la obra de la restauración es cosa de Dios, no de los hombres. Dios sabe lo que hay que hacer, cómo hacerlo y por medio de quiénes quiere llevar a cabo su obra. Y la pregunta es si estamos o no dispuestos a seguir al Señor.